desde Santa Cruz, Miraflores. Radio Latina 990, La Poderosa. Programa por la seguridad jurídica, con lo más importante de la información jurídica legal en defensa del Estado de Derecho y de los derechos humanos, y su bloque estelar, El Notario te saluda, bajo la dirección jurídica de la Notaria de Lima, doctora Clara Carnero Ábalos, y la producción y conducción periodística de Ángel Ruiz Maldonado, aquí en Latina, La Poderosa, los sábados a las 4 de la tarde. Participe con sus preguntas o comentarios vía fonos 441-4512 o el 422-8810. Por la seguridad jurídica, bienvenidos, sintonícenos en la AM990 o vía www.radiolatina.com.pe. Buenas tardes, estimadas amigas y amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes con qué rico calor que estamos sintiendo. El bochorno también es intenso, a pesar de que aquí en Radio Latina tenemos pues toda la tecnología a nuestro servicio, pero de todas maneras sentimos el calorcito, ¿no? Y bueno, ojalá que no encontremos por ahí un mosquito con el virus del Zika, ¿no? Que por ahí nuestro ingeniero dice, aquí tengo dos mosquitos ahí, pero los tengo controlados, dice el ingeniero Santo Matías. Ojalá, ingeniero. ¿Cómo está, ingeniero? Muy buenas tardes. Amigas y amigos, el día de hoy pues estamos bienvenidos a nuestra programación de Por la Seguridad Jurídica aquí en Latina La Poderosa, y vamos a darle de inmediato pase a nuestra directora general, que es la notaria de Lima, la doctora Clara Carnero Ábalos, para que ella presente a nuestro invitado especial del día de hoy. Ante todo, también darle la más cordial de la bienvenida. ¿Cómo está, doctora? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Ángel? ¿Cómo están bien, Radio Escuchas? ¿Está bien el micro? Sí, escucha muy bien. Sí. ¿Cómo están Radio Escuchas? Nuevamente, hoy sábado con ustedes, en este programa denominado Por la Seguridad Jurídica, y con un segmento especial que tenemos, que es El Notario te saluda. Hoy día tenemos un invitado especial, que es el doctor Osvaldo Arias Montoya, que es notario de Lima y que es un notario muy estimado y muy querido por todos sus colegas. Se ha destacado mucho en la función notarial y él nos va a tratar un tema muy importante ahora, que es el tema de la ética notarial. Le doy la más cordial bienvenida, colega. Muy buenas tardes. Osvaldo. Encantado de estar y aquí. Esperamos ahora poder conversar sobre este tema tan importante. Con mucho gusto, estoy muy agradecido de la invitación que me has hecho, Clara, de poder compartir unos minutos acá con tus radio oyentes acerca de un tema tan importante, sobre todo ahora en esta coyuntura especial que todos conocemos, que es la ética, en particular la ética del notario. Bueno, y queremos darle para nuestro radioescuchas algunos datos del background profesional, del currículo profesional, no digamos la hoja de vida, porque no es candidato a nada el doctor. Está de moda eso de la hoja de vida, ¿no? No, el currículo profesional que tiene el doctor Osvaldo Arias Montoya, él es notario de Lima, es del oficio notarial del distrito, en el distrito de La Molina, tiene su oficio notarial. Eso vamos a anunciarlo siempre, ¿no, doctora?
Sí, para sí. que se sepa de qué distrito es, ¿no? Y él es un conocido expositor académico, que él es abogado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es magíster también en Derecho Civil y Comercial, y también doctor en Derecho y Ciencias Políticas. Tiene una serie de publicaciones, entre ellas la última que la ha presentado hace pocos meses nada más, que es una publicación, un libro muy importante que se denomina El cambio de nombre en el derecho civil peruano. En realidad es una personalidad en el campo notarial y bueno, el tema que ya va a abordar el doctor acto seguido es un tema de gravitante actualidad, ¿no, doctora? Efectivamente. Y entonces podemos empezar ya de lleno al tema. Sé que Osvaldo has escrito un artículo referido a este tema de la ética. ¿Podrías decirle a los radioescuchas de qué especialmente, cómo abordas la ética del notariado en este artículo? Lo primero que habría que indicar es que el notario se justifica, existe como un referente ético. Muchas veces se piensa que la función del notario es dar fe pública, y en realidad la fe pública es una conquista del notariado relativamente reciente. En inicio de la función notarial, la fe pública originaria no existía. Lo que existía era un referente imparcial, un tercero, una persona de confianza, alguien a quien recurrir cuando dos partes intentaban poner de manera formal, por escrito, sus contratos, o una persona deseaba hacer un testamento que sobreviviese el paso de las impugnaciones, o por último alguien quisiera manifestar una voluntad que quisiera que perdurara de manera definitiva, entonces iba a alguien en el que pudiera confiar. Y esa es la idea del notario, es decir, el notario es alguien en el que uno debe confiar. Y para confiar en esa persona, esta debe ser un paradigma de virtudes, debe ser un referente de conducta correcta, un referente al cual podamos nosotros recurrir y sentirnos tranquilos. Es por eso que pienso que antes de pensar en los aspectos técnicos que son tan importantes, o incluso en los aspectos propiamente jurídicos, los más importantes siempre serán los fundamentos morales en la función del notario. Tomando en cuenta lo que estás diciendo, Osvaldo, me trae a colación esto, que antiguamente era la Corte Superior de Lima la que en pleno elegía a los notarios entre los notables de la ciudad. Ahora, digamos que esta elección se ha democratizado y ahora es por concurso público. Pero, ¿cómo mides la ética en el concurso público cuando es un concurso de conocimientos y es un concurso de currículum, conocimientos? ¿Cómo se puede hacer ahí para saber que efectivamente quien va a ingresar al notariado es una persona que cuenta con las cualidades éticas para ese ingreso? Lo primero que habría que señalar es que quien quiere ser notario, y este es un primer tema, quien quiere ser notario debe saber que se está comprometiendo a un proceder ético exigente, riguroso. Es decir, quien quiere ser notario va a tener que preguntarse a sí mismo si da la talla o no la da. Ese es un primer aspecto, porque hay quien cree que ser notario es una especie de, como alguien me dijo alguna vez cuando me preparaba para el concurso, ¿no?, que si sacaba la plaza notarial me debía comprar un pico y una pala porque ya me había sacado una mina y a cosechar grandes ganancias, ¿no? Quien tiene esa visión del notariado debería abstenerse de postular. Ese es un primer tema, porque lo va a hacer mal. O sea, así sea un genio en el derecho, así tenga las mayores calificaciones, así tenga doctorados, PhD o lo que tenga, si él considera que ser notario es una manera de ganar dinero, se ha equivocado de profesión desde el comienzo. O sea, ese es un error. Entonces, ese tema en realidad no es algo mensurable. Es decir, las personas no pueden ser evaluadas moralmente antes de que manifiesten sus procederes equivocados. Lo que sí se puede hacer en un concurso, y en realidad es limitado, es más bien verificar a través de las denuncias que se pueden recibir, de los antecedentes que pueden existir, si en efecto hay, fallas que son
evidentes, que son contrastables en el proceder de esta persona para negarle de manera fundamentada el acceso al notariado. Es decir, el concurso notarial no debe ser solamente un concurso de conocimientos, también tiene que ser una evaluación integral con datos referenciables, con datos evidentes acerca de cómo se ha comportado esta persona en el desempeño de su vida profesional, sea como abogado independiente, sea como asesor de empresa, sea como magistrado, como registrador público o cargo que haya ocupado antes de ser notario. Pero evidentemente el tema de la ética siempre será algo que más bien está en lo profundo del corazón, ¿no? No olvidemos, como una vez escuché al rector de la Universidad de Lima, el doctor Oscar Quesada Maquiavelo, que la palabra corrupto viene de corazón roto, ¿no? Es de cor ruptus, o sea, el corazón que se rompe, ¿no? Entonces la corrupción es algo que primero pasa en el corazón de la persona y luego va a trascender. Entonces, en realidad... O sea, que se corrompe primero tu corazón. Sí. Y tú te das cuenta, además. Y uno lo sabe. Y uno lo sabe. Interesante. Doctor, yo quería preguntarle también con la venia de nuestra directora, tengo entendido que para ser notario no puede ser de frente, se recibe ya es notario, tiene que haber, tengo entendido, varios años previos de ejercicio de la profesión del abogado, ¿no? Bueno, 5 años en realidad. O sea que ahí nomás ya estamos viendo que notario no puede ser cualquiera, tiene que por lo menos tener... No, pero en nuestra época, acuérdate, Osvaldo, claro, no se cuando necesitaba... nosotros ingresamos, no. Cuando nosotros ingresamos podía uno simplemente tener el título profesional. Pero ahora ya no. Ahora ya no, pero en realidad creo que la exigencia no nace tanto en cuanto a dificultad, no en cuanto a exigencia moral, que siempre es altísima, sino en cuanto a dificultad de acceso, nace más bien del interés que estos concursos notariales despiertan. Cuando hay una plaza, cuando se crea una plaza o se produce una plaza por vacancia, en realidad por cada plaza vacante hay bastantes postulantes, y entonces es más bien la intensidad, digamos, del concurso. Pero yo me refería, doctor, disculpe, al hecho de que si hay 5 años previos, justamente en el tema de la ética, ya por lo menos claro, se tiene una idea de la trayectoria, de la ejecutoria profesional del abogado, una ¿no? idea. A eso me refería. Entonces idea, ya, sí, ¿no? Mira, yo te quiero contar una anécdota. Cuando yo me presenté cuando nos presentamos, Osvaldo, para el concurso del notariado, había una colega que se presentaba también. Yo no la conocía, la conocí en los estudios, digamos, porque dieron capacitaciones en el Colegio de Abogados, dieron capacitaciones en la Universidad de Lima, capacitaciones en UNIFE, en fin. Y no recuerdo en cuál de las capacitaciones estuve con ella, y luego ella se presentó al concurso y estaba muy dolida porque la habían desaprobado en el examen de entrevista personal, porque le habían hecho la siguiente pregunta: ¿por qué quería ser notario? Claro. Y lo que ella contestó era que quería ser notario porque solo quería firmar. Y esa fue su respuesta. Vaya, qué tontería. ¿No? Y entonces yo le digo, ¿y por qué te sientes tan mal de que te hayan desaprobado ante una respuesta de ese tipo? Le digo, ¿cómo puedes tú pretender pasar un examen de entrevista personal dando este tipo de respuestas? O sea, uno claro, no quiere ser notario porque quiera solamente firmar, y además no se trata de eso. Si ustedes supieran todo lo que significa nuestra firma en el oficio notarial y todas las consecuencias que ella tiene y toda la experiencia que nosotros tenemos que tener ya para firmar un documento o rechazarlo, ¿no, Aldo? Claro, ahora la firma en realidad es solo una expresión gráfica de toda una actuación previa, ¿verdad? Es decir, el notario es el consejero, el asesor imparcial, el redactor documental caracterizado, es el jurista, el perito en el derecho, es la persona que aclara las dudas, las ambigüedades, que examina a las personas, que verifica si se encuentran en la capacidad de manifestar o no su voluntad, es la persona que está, digamos, allí. Y eso es, yo creo que más importante que la firma del notario es su presencia, ¿verdad? Yo muchas veces he tenido la experiencia, y seguramente tú, Clara, también, de haberme sentido muy notario cuando después de haber intervenido, al final las personas decidieron no hacer nada. Es decir, vinieron ante mí
pidieron un consejo, se los di, se aclararon todas las dudas y al final dijeron no vamos a hacer ningún instrumento porque después de lo que usted nos ha dicho nos damos cuenta de que lo que pensábamos hacer no nos conviene. Aunque no hayamos puesto ninguna firma, yo pienso que estamos desplegando allí con toda nuestra estelaridad, nuestra función notarial. El notario está evitando un conflicto, está evitando un compromiso indebido y por lo tanto nunca es más notario a veces que cuando no firma nada. Claro, y mira tú, eso que dices es muy importante porque el notario lo que su función es esa, es decir lo que es correcto y lo que es incorrecto. Su función no es eminentemente ganar dinero, ¿no? Claro, a nosotros, por supuesto, porque recibimos el dinero del público, es el público el que nos paga y qué más quisiéramos nosotros que ese dinero ingrese, pero no se trata de eso, se trata de que las cosas que se hagan sean cosas que estén dentro de la ley y que se hagan porque corresponden hacerse. Y aún a costa de que no recibamos el dinero que supuestamente iba a ingresar a nuestras cajas, a nuestra tesorería. Últimamente, y hablando del tema, Osvaldo, ya he tenido a una persona que venía a hacer un testamento a mi oficio notarial hace unos días solamente, y traía un certificado médico de lucidez mental que ahora los notarios lo pedimos simplemente por un resguardo ante terceros, porque en realidad nosotros vemos a las personas y comprobamos si las personas están lúcidas o no, y el pedir el certificado es para evitar conflictos posteriores de hijos que vengan y que digan que la persona no estuvo lúcida, en fin. Y con el certificado de lucidez mental inclusive yo entrevisté a la persona se mostraba muy bien, contestaba a todas las preguntas, hasta que llegamos a un punto en que yo la veía que se pasaba la lengua por la boca de forma repetida, y eso me indicaba a mí que algo había ahí. Le digo, usted está enferma, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué? No me dijo, estoy enferma, estoy con el sistema nervioso mal. Ah, el sistema nervioso mal. ¿Y qué le ha dicho el médico? ¿Cuál es su diagnóstico? Y bajó el rostro, y a mí me daba ya un poco de pena y no sabía si insistir o no, hasta qué punto yo me estaba pasando de las preguntas que yo tenía que hacer o no. Pero no obstante, insistí un poco más y dije, si no me contesta, ya no me atrevo a seguir con... Y me dijo, bueno, mire, la verdad es que el médico, el diagnóstico es que tengo esquizofrenia. Y entonces tuve que decirle, bueno, claro, en esas condiciones usted no puede dar el testamento. Y eso es lo importante de la cercanía del notario, ¿no? Uno de los principios éticos de la función notarial es que el notario debe ser diligente. Y esa diligencia del notario le obliga a entrar en contacto con las personas. Es muy difícil eso, porque cada persona es un mundo distinto y no todos te caen bien. No todos los testadores te caen bien, no todas las personas que comparecen ante ti compatibilizan contigo, y hay incluso algunas que te pueden francamente repulsar, o sea, te pueden simplemente caer mal. Y sin embargo, tú te debes a ellas. Es decir, al ejercer la función, tú has hecho un compromiso, como dice nuestro código de ética y como dice nuestra ley notarial, de respetar a la dignidad de todas y cada una de las personas sin exclusión alguna. Entonces significa de que debes estar al alcance de ellas, mirarlas, conversarlas, saber qué quieren, ¿verdad? Es muy común, por ejemplo, que uno está muy ocupado y alguien dice quieren hablar, y el notario siempre adelante, que pase. Cualquier persona que quiera hablar con el notario debe poder hablar con él, porque si no, el notario se está contradiciendo a sí mismo, ¿verdad? No es aquella persona. Es cierto, ahora hay que decir la verdad, muchas veces hay una distorsión dentro de la función notarial y hay muchos colegas que a veces están muy poco tiempo en su oficio por motivos que quizá podríamos analizar en otro momento. Y eso es algo que debe modificarse. El notario debería hacer una permanencia bastante rigurosa. La ley notarial habla de 7 horas siempre y cuando no tenga que salir para ejercer su función fuera. Pero en realidad el salir no debería ser tan amplio que al final el notario casi no esté en su oficio. Porque cuando no está en su oficio pasan cosas como la que
Clara nos ha contado, personas que tienen problemas mentales pueden querer hacer actos que no son detectados a veces porque el notario no estaba, pero gracias a la presencia de un notario diligente, un notario preocupado y acucioso, entonces cosas como las que nos acaba de contar Clara se evitan fácilmente porque el notario está atento, porque el notario se preocupa de la persona y al final la protege. Y no solamente, mira, estaba ese día el hermano ahí y el hermano me decía, no, simplemente es que no puede dormir, ella no tiene nada, ella no tiene esquizofrenia. Eso le he dicho. Sí, le digo, es que usted no es el que va a dar el testamento. Le digo, el que va a dar el testamento es su hermana. Y yo le tengo que preguntar a su hermana, porque si yo le tengo que preguntar a usted, entonces usted tendría que dar el testamento, no su hermana. Exacto. Pero bueno, vayamos al tema vamos a trasladar el tema del señor Acuña, el ingeniero Acuña, que acaba de tener este problema sobre su tesis, el plagio de su tesis. ¿Qué pasaría si un notario hubiese plagiado una tesis de doctorado y ¿qué nos dirías tú como que eres un estudioso de los temas éticos? ¿Qué habría que hacer con un notario si se descubre una cosa de estas? Yo pienso que sancionarlo en cuanto a notario. Es decir, a diferencia de otro tipo de funciones, y habría que verlas una por una, en el caso de la función notarial, la conducta personal también afecta a la función notarial. Es decir, si se descubre que, por ejemplo, puedo poner mi caso concreto, yo he obtenido el título de doctor recientemente y este libro que ha hecho referencia a nuestro amable presentador es precisamente mi tesis doctoral publicada por el Fondo Editorial del Colegio. Si, por ejemplo, se demostrara que esta tesis es un plagio, yo debería ser sancionado severamente por el colegio. ¿Cuál puede ser la sanción? ¿Una destitución, una suspensión? Eso tendría que verse por el Tribunal de Honor, ¿no? Ese es un tema, evidentemente, que tampoco podemos nosotros decidir de una manera tan sencilla en una conversación radiofónica. Pero sanción tiene que haber. Y no sanción solamente moral, sino sanción deontológica profesional. Un notario es un paradigma de valores, o sea, no puede haber un notario plagiario, o sea, un notario que ha obtenido un grado de doctor de manera fraudulenta, no solamente se desmerece en cuanto a doctor o en cuanto a candidato, si pretendiera candidatar a algo, sino también se desmerece en cuanto a notario y debe ser sancionado. Porque el notario, ya lo repito desde el inicio, por lo que dije al inicio, justifica su existencia por ser un referente ético. En cuanto que no sea un referente ético, ya no es un buen notario. Ahora, evidentemente, de acuerdo a la gravedad de la falta y a la actitud que el notario pueda tomar con respecto a una falta cometida, se le pueden dar oportunidades, ¿no? Porque la idea, por ejemplo, del Tribunal de Honor, cuando yo pertenecí brevemente, 2 años pertenecía al Tribunal de Honor del Colegio de Notarios de Lima, en un periodo anterior, la idea de la sanción al notario es darle una oportunidad de que cambie, ¿verdad? Es decir, cuando se amonesta a un notario, cuando se suspende a un notario, se le está diciendo, mira, hemos considerado que tú has cometido una falta de carácter seguramente profesional, pero también ética, pero que cabe una enmienda, que puedes cambiar. Mira lo que ha pasado, plantéate nuevamente tu dignidad de ser notario y vuelve a caminar. Y muchos colegas lo han hecho y ahora son referentes de ética notarial precisamente porque una sanción a tiempo evitó de repente que fueran por un camino que los llevase a su destrucción, ¿no? Y ya hemos tenido casos de notarios destituidos, ¿verdad? En el Perú. Entonces esto en realidad es terrible porque cuando se destituye a un notario porque ya de manera irremediable se considera que este colega no merece ejercer la función, es decir, ya no puede seguir llamándose notario ni hay capacidad para redimirlo, significa que se ha fracasado con él y se ha fracasado terriblemente. Yo quería ensayar una especie de perfil de un notario como periodista, ¿no? Y de lo que he visto en todo el acontecer, en los últimos años, normalmente todos los notarios son abogados, ¿no? Sí. Pero la gente establece una diferencia muy marcada, no lo ven como abogados, lo ven como notarios. Sí. En alguna manera, algunos abogados no tienen muy buena fama, ¿no? En el público, todos somos conscientes de eso, ¿no? A veces no se tiene mucha conversa porque algunos problemas que a veces hay, que el mismo Colegio de Abogados lo ha admitido, ¿no? Sí. Y siempre insta a que observar las reglas de ética, ¿no?
en su profesión. Pero los notarios, a mi modo de ver, se les considera personas bastante serias, de perfil bajo, sí, casi no salen en los medios, como se dice, no poco dan cara a los medios, a diferencia de los abogados en sí. No notarios, o los abogados no notarios sí paran en todos lados, ¿no? En las calles, caminan, por acá se les encuentra. El notario no. Tiene razón. El notario poco está recluido para sus oficios notariales. Eso sí, son bastante instruidos. Deben serlo. No, deben serlos bien instruidos. Tienen al menos aquí los notarios que han venido, todititos son muy bien preparados, tienen todo un background importante, ¿no? Y veamos, por ejemplo, en política participan muy pocos, y los pocos que están participando en política, que son los conocidos, por ejemplo, Marisol Pérez Tello, ¿no? Tenemos la señora Jara, sí, el señor Otárola, tienen un buen prestigio político, al margen de que no están inmersos en escándalos ni en nada por el estilo, salvo el señor Otárola, que fue agredido por un fulano, ¿no?, de la calle, ¿no? Lo agredieron en un problema de la calle, ¿no? Pero normalmente el notario tiene un buen prestigio, el notario peruano. Voy a contar una anécdota graciosa. Le preguntaba a un colega amigo, a un colega de Madrid, un notario, que le plantea un caso de laboratorio que yo planteo a mis alumnos en la universidad, ¿no? Si por ejemplo, postulante a notario, se descubre que porque Perú, por ejemplo, clasificó al Mundial, se bañó en paños menores en la Plaza Mayor, por ejemplo, en la pileta, y si merecería o no merecería ser tachado por el hecho de por haber tenido una actitud de esa naturaleza, digamos, ¿no?, de haberse dejado llevar por la emoción. Entonces el notario me dijo que para él no debía ser admitido porque un notario, y lo dijo así de una manera muy española, es un tío muy serio. Exactamente. Y siempre se le ve así serios, atildados. Es un tío muy serio, o sea, no está para bañarse en la plaza pública porque campeonamos o porque, o sea, la idea es que es también un hombre de costumbres honestas, una persona que tiene un buen señorío. Claro, es que debe serlo y parecerlo. Sí. Así es. Un poco ese era el mensaje, ¿no? Serlo y parecerlo. Y demostrarlo, claro. Demostrarlo, sí. claro. Sí. Ahora que has tocado el tema del Tribunal de Honor, y yo sé que tú has pertenecido al Tribunal de Honor, ¿y qué casos nos puedes contar del Tribunal de Honor, por supuesto en términos generales, que sean, de alguna manera, te hayan preocupado de una manera especial por el tema ético? ¿Hay algún caso en especial? Sí, en realidad los casos son de diferente naturaleza, ¿no? Algunos en realidad son por desatención del notario, es decir, cosas como, por ejemplo, personas que reclaman porque no les han pagado el alquiler al tribunal, o sea, es una cosa, otros porque ¿Cómo que no les han pagado el alquiler? Es decir, el notario no había pagado el alquiler y entonces el pobre arrendador no le quedó otra cosa que ir al Tribunal de Honor a decirle, oye, haz algo para que me paguen el alquiler, por ejemplo, ¿no? Bueno. O sea, imagínate, o sea, son cosas, pues, o sea, es que el notario es un celoso cumplidor no solamente de sus obligaciones propiamente profesionales, sino de todo compromiso. Es decir, si yo tengo que pagarme alquiler, el notario no puede ser moroso. De repente, pues, el dueño de un estudio jurídico a veces se atrasa y está en esa situación, pero el notario que tiene su estudio notarial debe ser lo más riguroso en todo, es decir, y la gente va al Tribunal de Honor para reclamar cosas como esas, ¿no? Es decir, porque espera de que el notario no sea como los demás, no le mienta, ¿no? Entonces, han habido casos graves. Hubo un caso de un notario que fue suspendido en el ejercicio de la función cuando yo era miembro del tribunal, fue suspendido por 1 año, ¿verdad? Por un tema de un cheque sin fondos, ¿no? Una cosa bastante delicada. Se le dio la oportunidad al notario de recuperar su función y ahora la está ejerciendo normalmente, y por eso evidentemente su nombre no hay que decirlo, porque además el tema fue público en su momento, ¿verdad? Y hay otros casos también de amonestaciones y suspensiones cuando el notario no ha sido diligente, cuando no ha cumplido estrictamente su función, cuando ha hecho algo que lo ha desmerecido ante los demás, ¿no? Es decir, lamentablemente la sanción es necesaria, y es necesaria porque es el límite de nuestra responsabilidad. La persona solo es libre cuando es responsable por sus actos, y cuando uno comete un acto en daño a un tercero, en daño a otra persona, el colegio tiene la obligación de sancionarlo.
Y el tribunal, al hacerlo, dignifica la función y le da la oportunidad a esta persona de enmendarse, ¿no? Hemos tenido estos casos y gracias a Dios durante el periodo que presidió magníficamente el doctor Carlos Augusto Sotomayor Bernós, un modelo de notarios, ahora ya un notario emérito él, ¿verdad? Creo que el tribunal fue, al margen de mi participación, un verdadero referente de una gran función que se cumplió inaugural, digamos, ¿no? Que ahora está continuada por el actual tribunal de reciente constitución que preside el doctor Roque Díaz. Doctor, y en el caso de la red Orellana, Terrible, ¿no? terrible. Pero al parecer prácticamente los notarios no están involucrados en nada ahí, a pesar de todas las investigaciones que se han hecho, han actuado bien de oficio, ¿no? No estoy tan seguro si el notario actuó tan bien o no. Lo que yo pienso es que evidentemente no creo que haya un notario que conscientemente haya participado de una red delictiva, ¿no? O sea, evidentemente Orellana es un tipo de criminal nuevo, porque, como yo le digo a mis alumnos, es la primera vez que se habla de una banda delincuencial capitaneada por abogados. Es decir, normalmente los abogados en las bandas delincuentes ocupan los cargos, digamos, de consejeros o de asesores. Pero en este caso, la cúpula, es decir, en el mando mayor de toda la banda había un abogado que actuaba desde el derecho para buscar, digamos, los puntos, digamos, más grises y flexibles para hacer actos indebidos, ¿no? Recurrió a figuras como la prescripción adquisitiva de dominio, el título supletorio, el laudo arbitral, problemas de esta naturaleza, para poder, digamos, filtrar instrumentos públicos conseguidos de manera, digamos, indebida y de esa forma burlar el registro público. Evidentemente, el considerar que haya notarios que se hayan prestado para formar parte de la banda me parece insostenible o insospechable. Pero lo que sí creo es que muchos de estos colegas de repente han sido como demasiado laxos con un abogado que aparentemente tenía todos los vicios de respetabilidad, todos los vicios, ¿no?, de ser una persona que se movía en el mundo de lo formal, pero que quizá pudieron haber sido un poco más estrictos, ¿verdad?, de lo que fueron, ¿no? Sobre todo en el tema de la protocolización de los laudos arbitrales, porque, por ejemplo, allí fue un tema en que Orellana buscaba árbitros falsos, que incluso en algún caso había intervenido como como asesor de una de las partes previamente, y luego buscaba la protocolización notarial de ese falso laudo arbitral, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay que ser más cuidadosos. Nosotros mismos debemos cada vez replantear nuestra exigencia, ser más eficientes para evitar estas cosas. Dime, Osvaldo, inclusive en la Academia de la Magistratura él ingresó también Orellana y digamos que, claro, la red era tan grande y estaba tan bien hecha, él daba unos visos de respetabilidad, y esto que se ha visto, que han habido muchos colegas que han hecho escrituras públicas donde estaba la red Orellana. Bueno, yo vi el expediente, en algún momento llegó a mis manos, y yo veía ahí cada cual había participado en una escritura pública, pero era muy difícil también poder determinar, ¿no?, que esta persona mañana más tarde iba a saltar con todas... Por supuesto. ¿No? Por supuesto. O sea, no es muy... No, por supuesto, indudablemente. Como estábamos diciendo, es evidente que los notarios no han procedido dolosamente en ningún momento con esta red, no han formado parte de la banda delincuencial de Orellana en ningún momento, y que en todo caso lo que debemos hacer ahora es elevar nuestras exigencias. Eso es lo que quiero yo que quede muy claro, ¿no? Es decir, ya los notarios hemos aprendido una dura lección de la aparente respetabilidad de ciertas personas que en realidad abusan de nuestra confianza, y creo que colaborando con las demás instituciones del Estado, elevando el nivel de nuestros filtros, de nuestra calificación. No olvidemos que el notario es un jurista, y como jurista su calificación es precisamente la esencia de la instrumentación. Es decir, antes de instrumentar, el notario debe estudiar. Disculpe, tenemos una preguntita, doctor. ¿Cómo está? Buenas tardes. Sí. Buenas tardes. Sí. Buenas tardes. Sí. Ante todo, mis felicitaciones a la señora notaria y al... No le escucho notario. la pregunta. Me alegra que estén tocando este tema, porque se veía en muchos casos, en particular yo por ejemplo me preocupaba, ¿no? Quiero hacer una pregunta, por ejemplo, al margen del señor Orellana.
por ejemplo, también se ha visto casos, mira, yo siempre esto me pregunto dentro de mi ignorancia, ahí se ha visto casos, por ejemplo, donde, digamos, quitan terrenos, casas, y entonces y lo llevan a otro sitio, y en otro sitio aparece, ya vendió la casa. Pero lo más extraño es por ejemplo, ¿cómo es que un notario no se puede dar cuenta del precio real del terreno? Por ejemplo, por decirte, en Miraflores cuesta un terreno, vamos a suponer que cuesta 100.000, y resulta que el señor por urgencia lo va vendiendo en 50.000. Desde ese punto de vista, el notario ya debe darse cuenta que algo malo está pasando en él. No sé si estoy equivocado. Gracias. Bien, no sé si escuché bien. Se dan casos muchas veces de personas que suplantan a otras. Ahora, no olvidemos que en Lima y en creo la mayor parte de los lugares... Osvaldo, perdón que te interrumpa. No, lo que el señor dice Sí, es que el notario no se da cuenta cuando llevan a su oficio notarial del precio de un terreno, que si el terreno costaba 100.000 y luego lo venden en 50.000. Ya. Esa es la pregunta. Bueno, en cuanto al precio, en realidad el notario está obligado, si considera que hay una operación sospechosa, a reportarla a una inteligencia financiera. Ahora, en principio, los precios no son algo que nosotros podamos fijar. Nosotros, los notarios, no intervenimos en la negociación con respecto a la forma y modo en que se venden los inmuebles y a las condiciones. Evidentemente, si del conjunto de los documentos que se presentan el notario llega a considerar que se trata de una operación fraudulenta, el Código de Ética nos faculta a negar nuestros servicios. Es decir, nosotros podemos decir, nos abstenemos de hacer ese instrumento porque hay una serie de indicios que nos hacen pensar que se trata de una operación indebida. Pero en realidad habría que ver caso por caso. Evidentemente, la sola disminución de un precio puede deberse a una serie de factores distintos que nosotros no conocemos, ¿no? Y entonces el notario por sí mismo, más allá de reportar las operaciones que le parezcan sospechosas o más allá de hacer, y esto es muy importante, las advertencias y las conversaciones directas con los interesados a efectos de aclarar cualquier duda que tenga, tampoco podría, pues, con el riesgo de ser denunciado en Tindecopi, negarse a instrumentar una minuta porque considera que el precio no es el correcto, ¿no? Eso también le cargaría responsabilidad. Muchísimas gracias, señor notario del Lima, doctor Osvaldo Arias Montoya, del oficio notarial del distrito de La Molina. Muchísimas gracias, va a haber oportunidad más adelante de conversar sobre este punto que nuestro radio escucha, ¿no? Ha enfocado también, ¿no? Y algunos otros temas más. Muchas gracias. Y muchas gracias, Osvaldo, por su presencia. Esperamos tenerte otra vez por acá. Así es. Y ya está con nosotros el doctor Jorge del Castillo Galvez, conocido líder de la Alianza Popular, ¿no? Va a estar con nosotros para conversar sobre sus ideas, proyectos e iniciativas congresales, ¿no? Para este nuevo periodo electoral. Retornamos en un par de minutos. Programa por la seguridad jurídica, con lo más importante de la información jurídica legal en defensa del Estado de Derecho y de los derechos humanos, y su bloque estelar, El Notario te saluda, bajo la dirección jurídica de la Notaria de Lima, doctora Clara Carnero Ábalos, y la producción y conducción periodística de Ángel Ruiz Maldonado, aquí en Latina, La Poderosa, los sábados a las 4 de la tarde. Participe con sus preguntas o comentarios vía fonos 441-4512 o el 422-8810. Por la seguridad jurídica, bienvenidos, sintonícenos en la AM990 o vía www.radiolatina.com.pe. Estamos ya aquí por la seguridad jurídica en Latina, La Poderosa, con la importante presencia del doctor Jorge del Castillo, como ya es muy conocido por todos ustedes, líder del Partido Aprista Peruano y también de la Alianza Popular. Está postulando ahora para el Congreso de la República, ¿no? Para volver al Congreso de la República
Bueno, y lo tenemos con nosotros, doctora Clara Carnero. Quisiera que le dé, como nuestra directora general, la bienvenida al doctor Jorge del Castillo Gálvez. Sí, bueno, ¿cómo están, Radio Escuchas? Nuevamente acá continuamos con el programa. Aquí tenemos la importante presencia del doctor Jorge del Castillo, que nos va a hablar sobre el tema de la seguridad jurídica, y es un tema muy importante, como lo está planteando el Partido Aprista, y cómo de alguna manera, cómo lo están planteando los otros partidos también, este tema que es relevante, sobre todo por todo lo que sentimos los peruanos que ha pasado últimamente, que evidentemente no es algo que simplemente sea una sensación, como lo expresaban. Le doy la más cordial bienvenida, agradezco su presencia, doctor Jorge Encantadísimo, Castillo. muchas gracias de compartir un momento con sus oyentes y poder entrar a este tema de la seguridad jurídica del país, que es una piedra angular del Estado de Derecho, ¿no? Sin duda. Si es que estoy a sus órdenes. Sí, mire, tenemos el tema de la seguridad jurídica, evidentemente, como lo dice acá el plan de gobierno del partido, no se puede dar de forma óptima, si se quiere, porque todavía existen jueces y fiscales provisionales. Existe, dice el mismo plan de gobierno, un 30% de fiscales y de jueces que todavía no han sido nombrados y que están de una manera provisional. Provisional, sí, provisional, pero esto viene arrastrándose durante muchísimos años, ¿no? Sí, realmente la provisionalidad trae un problema. Todas cosas tienen sus pros y sus contras, como ustedes podrán comprender, pero uno de los aspectos más sensibles del Poder Judicial es ese. Pero de repente no es el más importante, soy sincero, yo en estos últimos años he regresado a ejercer mi profesión. Y yo encuentro que hoy día, 2016, los juicios demoran 4 o 5 veces más de tiempo de lo que hace 20 años. No estoy exagerando. Entonces, por ejemplo, el sistema de notificaciones del Poder Judicial es lo más calamitoso que usted puede encontrar. Demoran entre 1, 2 y 3 meses para notificar una resolución. Fíjese lo que esto significa. La calificación de la demanda, otro tanto. Puede haber una demanda que pase 6 meses y no ha sido ni siquiera admitida ni menos notificada. Esa es la realidad hoy día. ¿Y a qué lo atribuye? Porque cuando apareció el nuevo Código Procesal Civil, yo no sé si recuerda, debe recordarlo muy bien, empezó con mucha fuerza y efectivamente los procesos se hacían de manera más ágil. Me acuerdo que todos los abogados protestábamos porque cuando se presentaban las demandas, ya tenían que tener un orden, ¿no? No solamente era el orden de saber en qué te estabas fundamentando, cuáles eran las razones de hecho y de derecho, y qué era tu petitorio realmente, sino que además te exigían, tienes que dejar 3 centímetros a la izquierda, 2 a la derecha, todo empezó muy bien. Esas son las formas, ¿no es cierto? Como las formas también pueden ser hoy tener una computadora y no una vieja máquina de escribir, pero la justicia con la vieja máquina de escribir era más rápida que le doy con la computadora. Esa es la realidad, eso es la verdad. Doctor, ¿y cuál es la salida a esta situación? A ver, por ejemplo, ¿no? Hay una sobrecarga de procesos, sin ninguna duda, ¿no? Quizás pocos jueces para todo lo que se demanda. Una ciudad como Lima, puede imaginarse. Pero puede haber, el juez titular puede dedicarse a sentenciar y el juez adjunto, como existe los fiscales también tienen su adjunto, los jueces no tienen adjuntos, ¿se da cuenta? Un fiscal puede tener hasta 2 adjuntos. Cierto. En cambio, el juez no tiene adjuntos. Yo no me había percatado, pero es verdad, claro. Entonces, el adjunto puede hacer el procedimiento y el titular sentenciar, admitir y sentenciar. Esa es una ruta. 2, tiene que resolverse, y para eso está la tecnología, el mecanismo de notificaciones. Hoy día todas las notificaciones deberían ser electrónicas. ¿Por qué no? Efectivamente. Yo recuerdo que en la época de el ingeniero Fujimori, no porque esté defendiendo acá su gobierno,
pero en la época de Fujimori, cuando existía este comandante, que no sé qué hacía un comandante ahí Sí, en el el Poder almirante. Judicial, sin embargo, se utilizó la tecnología. Y yo recuerdo, porque yo estaba en ese momento ejerciendo de abogada, que no necesitaba salir de mi despacho para poder verificar qué contenía, qué se había resuelto en el caso de una determinada persona, en el caso de haber presentado un recurso. Y todo eso después se dejó atrás. ¿Qué pasó con eso? Fíjese, yo lo que creo es que, por ejemplo, hay que aplicar ya un sistema de notificaciones moderno y quizá dejar solamente para el fallo el cargo de una entrega física de un fallo, ¿no? Porque ya es una cosa definitiva y final para tener certeza de la recepción. Pero hoy día la tecnología permite también dar certeza de la recepción, o sea, yo no veo por qué no. Pero eso está en la época de la carreta, en este momento. Entonces, ¿qué vamos a ver? Por ejemplo, una señora que demanda un juicio de alimentos, presenta una demanda y puede pasar 2 o 3 meses y no le califican la demanda. ¿Qué comen sus hijos? ¿Las letras de la demanda? No. Entonces, hay una... ni siquiera vamos a decir una prioridad en las cosas. Me parece muy bien que ahora los juicios de flagrancia, que es otra cosa que nosotros habíamos hablado. Muy interesante eso que me toquemos parece ese muy bien. punto. Pero ¿por qué va a haber juicio de flagrancia para un tema como la agresión a un policía y no hay un proceso de la misma rapidez para asignar una pensión provisional de alimentos, por ejemplo? Doctor ¿Cierto? Castillo, pero usted efectivamente, con la doctora también manifiestan el tema tecnológico, ¿no? Sí. Administrativo. Sí. Porque no hay la celeridad. Parecería lo más sencillo en realidad, con toda la tecnología notificar ya en el acto. Pero yo me pregunto, detrás de esto quizás no habrá un problema de corrupción. Hay quienes no le conviene notificar, ¿no? Sorprender Bueno, a la gente. es que no es selectivo el tema, es generalizado. Es generalizado. Ya, Es que- hay que generalizar. Pero eso le pasa la- a todo el mundo. Entonces, Ya, eso por un lado. ya. Ok. Por otro lado tenemos algún punto que yo quisiera subrayar, ¿no? La identidad es el primer, aparte junto a la vida, es un derecho fundamental, ¿no es cierto? Sí, ¿quién es quién? ¿Cómo te llamas? ¿Quién es tu papá, tu mamá? Eso en el país está pues en segundo plano. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que no se reconoce la paternidad y las señoras tienen que hacer una demanda de filiación y resulta que ante la negativa del presunto padre tienen que hacerse un examen de ADN. El examen de ADN cuesta no menos de 1.500 soles. Una pobre señora que no tiene ni para la pensión de sus hijos, ¿de dónde saca para hacer un examen de ADN? Claro. ¿Entiende? Claro, ahí lo que debería hacer es que ante la negativa simplemente achacarle la paternidad a quien se está negando, porque si una persona se niega en hacerse el ADN, es evidente que demuestra un Algo grado esconde, de... Pero, claro, pero lamentablemente la ley no está así. Recuerdo que un expresidente negaba la paternidad y no había... forma de, claro, de repente cambiar la ley en el sentido Yo le de... cuento, permito una anécdota. Una vez vinieron unos amigos de otros partidos del Internacional Socialista, ¿no? Que nos visitan a veces. Entonces había un meeting, ¿no? Y había un cartel que decía ADN ya, ¿no? Entonces y preguntaban, ¿qué partido es ese? Porque en Bolivia hay un ADN, en otros partidos no. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se hace? Yo creo que el ADN se puede hacer a costa del Estado. Y el Estado después repetirá contra el infractor. Pero que las mujeres no tienen por qué pagar eso, ¿me entiendes? Al Estado le resulta, vamos a hablar en términos de costo-beneficio, mucho más beneficioso un reconocimiento de un menor para que tenga todos sus documentos en regla, a que sea un NN mañana o que esté con un apellido incompleto, ¿me entiendes? Y que tenga una identidad media, que después tiene que corregir partidas y certificados de colegio, cosas por el estilo. Entonces, ahí tenemos ADN gratuito y la mayor prontitud bajo responsabilidad del magistrado de los juicios de alimentos. Y jueces de trámite que apoyen a los titulares como adjuntos para que el titular se pueda dedicar a resolver y sentenciar las cosas de fondo y el trámite a hacerlo otra persona. Si es que ahí tiene usted todo un aspecto, ¿no?, sumado a la titularidad de jueces y al permanente trabajo de la Oficina de Control Interno,
que está en manos de personas muy correctas, pero algunos casos lo resuelven rápido y otros demoran también, Dios y su ayuda. En el plan de gobierno hay un rubro que se refiere a Perú Digital y me ha llamado muchísimo la atención porque otros partidos no tocan el tema de la manera en que lo ha tocado el Partido Aprista. Entonces, basándose evidentemente en toda la tecnología, y que me parece excelente la simplificación de los trámites, el estar interconectados con la policía, el estar interconectados con el Poder Judicial, el estar interconectados entre ellos y RENIEC, por ejemplo, y SUNARP. Eso funciona más o menos bien con la tecnología, pero por ejemplo los ministerios no todavía. Entonces, yo creo que ya la gente de un ministerio no debería ir nunca, todo a través de su computadora, ¿no? Pero por ejemplo, nosotros como notarios vemos todos los días cómo la gente presenta cartas notariales constantemente contra la ONP por el tema de la jubilación, contra pensión. Sí, su pensión de jubilación. Están todo el tiempo enviando cartas notariales y les piden 1001 documentación. Yo le ofrezco una solución, doctora, al respecto, que ya le hicimos en parte en el gobierno y fue exitosa, por eso creo que se puede repetir. Si nosotros, el grueso total de las demandas contenciosas administrativas que le hacen al Estado es pensión de jubilación. Exactamente, ¿no? exactamente. Creo que es el 70%, una cosa así. Exactamente. ¿No? Entonces, los jueces contenciosos administrativos están sobrecargados de eso y otras cosas de fondo de verdad las tienen postergadas o simplemente están en la congestión. Yo creo, además, ¿qué cosa discuten? Discuten 100 soles más, 100 soles menos, 300 así soles, es, 180, 20 soles. Esa es la verdad, usted lo ha visto, es ¿no? la verdad. Entonces, la vez pasada, ¿qué es lo que hicimos? Orden a los procuradores allanarse a los juicios de determinados montos. Y nos bajamos un montón de juicios. Más cuestan los abogados y los procuradores que pagar esas pensiones a personas de la tercera edad que de repente se mueren en el camino. Mire, yo le comento algo hablando de lo que me está diciendo. Cuando hubo el cambio de gobierno, este último gobierno del presidente Humala, las personas que tenían que dejar las instituciones públicas, no me acuerdo qué institución era en este caso, enviaban cartas notariales para que un ciudadano pague una deuda de 20 soles, de 15 soles y hasta de un sol. Claro, la carta notarial cuesta más. Claro, la carta notarial en el papel nomás, y eso era ridículo. O sea, que lo que está diciendo efectivamente me parece que es una solución y también deberían pues no fíjese, actuar ya hasta el punto de lo ridículo. Que haya pues casos flagrantes, documentos falsos, pero no es el tema. El tema es que son demandas, entonces le presentan, acrediten que usted trabajó de tal lugar a tal lugar, pero la empresa ya no existe, ese ministerio desapareció, la dependencia pública no hay más. ¿De dónde va a sacar la constancia? ¿No? Entonces, hay que funcionar sobre las reglas de la buena fe. Quizás el proceso pueda seguir para las nuevas cosas, pero limpiaríamos así de una mochilaza de juicios contenciosos administrativos al Estado de montos menores, ínfimos diría yo. Más cuesta el abogado, más cuesta el juez, porque acá hay un costo de juez, secretarios, abogados, trámite, energía eléctrica, equipo, oficinas, un mundo de cosas para defender al Estado en juicios tontos. Y encima el procurador, como siempre, apela y te lo llevan hasta la Corte Suprema. Sí. Puede ser, pues. Doctor Jorge del Hay Castillo. que cortar por Lozano, así como el nuevo gordiano, sácate. Eso le iba a preguntar, ¿no? ¿Qué hacer, doctor Jorge del Castillo, que está postulando nuevamente al Congreso de la República por la Alianza Popular? ¿Qué hacer con los jueces y fiscales corruptos, doctor? Habida cuenta fue de la percepción generalizada de la ciudadanía que en las encuestas del Poder Judicial está de primero. Bueno, ¿qué hacer con ellos? Pues no tenemos un juez preso, rara vez se ve un juez corrupto preso, rara vez se ve un fiscal. Este es un tema contencioso, ¿no? Yo aprendí desde muy muchacho cuando practicaba que existe la psicología del litigante, ¿no es cierto? El litigante está siempre en guardia porque cree que está el juez en su contra. Y al final el juez tiene que resolver y uno gana y el otro pierde. Así que el saque tiene la mitad en contra, ¿no? Exactamente. Para empezar. Entonces,
a veces no es que hay un tema de corrupción, a veces es un tema de inconformidad. Entonces, me ganaron el juicio porque el juez se vendió, porque el secretario se arregló, no sé. Claro, eso no necesariamente es claro así. que sí, Yo conozco claro. jueces muy probos, gente muy correcta, es. pero eso no quiere decir que no exista corrupción. Eso no quiere decir que en cualquier nivel, de arriba abajo. En todo lado. Entonces, claro, el punto primero es ser fuertes en el tema. Si usted encuentra un tema de corrupción, no solamente es el juez, ahí hay un abogado de por medio, hay alguien que se presta a todas esas cosas. Entonces, yo no he visto, por ejemplo, el mismo colegio de abogados, ninguna sanción que haya trascendido, ¿no? Quizá por ahí hay alguna media caleta, como dicen los chicos, pero sí. ¿hay algún abogado que haya trascendido que por romper manos en el Poder Judicial? No se sabe. Creen en el Poder Judicial, porque uno también va, quiero hablar con el secretario, no se está prohibido hablar con el secretario. Antes uno hablaba con el secretario juzgado, Exacto. ahora no se puede. Y no por eso puede haber menos corrupción, ¿me entiendes? Son Exacto. cosas absurdas y ya tiene que notar, me parece muy bien todas las precauciones que toman, que van, apuntan, quién entra y quién sale, pero eso no ha resuelto el tema de la corrupción en la dimensión que se ve, que no creo que sea de la dimensión que la gente cree. Lo que sí es pernicioso es el retraso, y eso es peor que la corrupción, porque justicia que tarda puede no ser justicia. Y el Consejo Nacional de la Magistratura, según su punto de vista, doctor del Castillo, ¿debe de continuar como tal o debe volver al Poder Judicial, como hay algunos planteamientos? Bueno, yo creo que debe tener un mayor nivel, eso es lo que me refiero. O sea, es muy respetable que todas las profesiones tengan representación, pero para elegir jueces, yo no sé, pues de repente vamos a suponer, una enfermera, ¿no? Muy digna, pero conoce el tema bien difícil, ¿no es cierto? Un profesor de no sé dónde, que también puede tener representación, muy bueno en su profesión, pero ¿cuál es su idoneidad para calificar el examen de un juez? Eso es, ahí hay un punto importante. Y yo que he tomado algunas pruebas algunas veces para importantes personalidades, cargos interesantes, no todo se puede basar en el conocimiento, ¿me entiendes? Yo he visto que hay una rigurosidad a veces en el conocimiento. Alguien dice, un juez lo importante es que sea un hombre correcto, íntegro y decente. Y si sabe algo de derecho, mejor. ¿No es cierto? Entonces, ese tiene ese principio. Lo que debe ganar es la probidad, la trayectoria, la responsabilidad democrática. No, a veces aquí se acumulan, y cuenta, diplomas, ¿no? Maestría en esto, cursivo en lo otro. Una gente se presenta con un cerro pero son universidades prestigiadas, son centros de estudios superiores serios. Ahí hay un punto. Ahora ya vemos cómo, hablando de estudios, ¿no? Cómo se puede la corrupción, ¿no? Inclusive en la educación, puede dar lugar a doctorados y magistraturas que no existen, ¿no? Muy bien, doctor Jorge del Castillo, realmente el tiempo nos ha quedado chico, ¿no? Y le es una agradecemos lástima, es una enormemente. lástima. Va a haber oportunidad de invitarlo nuevamente, ¿no, doctora? Sí, claro que pero sí. para hablar ya una horita, doctor, ¿qué le parece? Me encanta, ¿No? y como usted usted va ve, con el número 5. Cinco. 5 eso, no hay quinto malo, doctora. y acuérdese No hay quinto malo. que el APRA tiene una estrella de 5 puntas, así que no hay cómo olvidarse, Claro. ni confundirse. Y además- Bueno, eso fue escogido entonces especialmente. Es como el número con Claro. el cual yo fui elegido la primera vez y la última vez. Además yo jugaba básquet con el 5, entonces es un número que me resulta muy cómodo. Y con su lema de lealtad que siempre le ha caracterizado también, doctor, ¿no? Bien, Trataremos de muchísimas seguir siendo gracias. hasta el final. Bien, doctor, muchísimas gracias, amigas y amigos, muchísimas gracias, doctora Clara Sí. Carnero. Vamos a tener la oportunidad de invitarlo nuevamente al doctor, más adelante va a haber Sí, tiempo espero- de esta espero campaña. que sí, ¿No, espero doctor? que sí. Si usted Encantadísimo. también tiene a bien Gracias. visitarnos, doctor, muchísimas gracias, amigas y amigos. Nos vamos, que no muevan su dial, que viene un interesante programa también, y estamos retornando con ustedes el próximo sábado en el horario habitual de las 4 de la tarde aquí en Por la Seguridad Jurídica en Latina La Poderosa. Muchas gracias. Desde Ignacio Merino 230, Santa Cruz Miraflores, transmite Radio Latina 990 en tu radio, La Poderosa.